Hola a todos y a todas. Este es otro episodio de Cata Política y es uno especial, de hecho, desde hoy y durante todo este tiempo de campaña electoral. Invitaremos a diferentes especialistas y candidatos para conversar sobre lo que consideramos son los temas más relevantes que el próximo gobierno deberá atender. En esta oportunidad le hemos extendido la invitación a Temis Castellano. Ella es antropóloga e investigadora social afiliada a WIGO, institución que estudia la economía informal, principalmente en las mujeres. El tema que nos ocupa hoy es la informalidad, relacionando este concepto centralmente con el quiebre de la ley, es decir, destacando la correlación entre políticas públicas e informalidad. Un Estado decide finalmente qué es y qué no es formal por medio de políticas aplicadas, programas, proyectos y normas. De aquí inclusive que con las promesas de flexibilización laboral de distintos gobiernos hay un sector que denuncie la formalización de la precariedad. Ahora, la informalidad se encuentra en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el trabajo informal y también en la vivienda. Y hoy, bueno, vamos a centrar en el trabajo informal y en sus diferentes caras. Buenas noches, Temis. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Víctor. Hola, Néstor. Hola, buenas noches. Hola Temis, Temis, gracias por estar en Cata. Hola muchachos. Gracias, Temis. Hola, Sara. yo creo que podemos iniciar aclarando exactamente de qué hablamos cuando hablamos de informalidad. Bueno, como ya había mencionado antes, podemos hablar de trabajo informal que tiene diferentes expresiones y también de la informalidad urbana, ¿no? Pero ¿qué es lo que conecta a todos estos? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? En realidad, cuando hablamos y decimos informalidad, incluso trabajo informal, nos estamos refiriendo y mezclando varios conceptos. Y es importante reconocer las diferencias porque esto se va a relacionar, por ejemplo, a cómo podemos entender la información en las bases de datos nacionales, ¿no? Eh, yo creo que lo más importante es reconocer el concepto de empleo informal, ¿ya? El empleo informal es un concepto de que va a reconocer un tipo de trabajo que se realiza con determinadas características, que puede ser independiente o que puede ser asalariado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos también reconocer entre las características de este tipo de empleo, de este tipo de trabajo, a las personas, por ejemplo, que trabajan por cuenta propia, ¿no? Que se autoemplean, pero también aquellas que pueden hacer su pequeña negocio, unidad productiva, ¿no? Y trabajar independientemente. Pero también podemos encontrar a estos asalariados que son informales, que trabajan para empresas, sean formales o para personas que trabajan formalmente, pero que en esta relación de trabajo es informal, ¿no? O que son empleados por otras personas que también tienen negocios informales, ¿no? Entonces, este es el concepto de empleo informal. Pero hay otro concepto más grande que abarca esto y abarca también el tipo de producción que se realiza, que es el de la economía informal. En realidad, el concepto de economía informal es un concepto que surge un poco después, y que, bueno, tiene que ver también con la OIT, ¿no? Y tiene que ver también con WIGO, las investigaciones que se han realizado, que plantea de que este concepto de empleo informal queda muy chico, ¿no? Y que es necesario pensar en lo que ocurre en abarcando no solamente el tipo de trabajo, sino también las relaciones, las actividades y también el tipo de producción que se realiza a partir de estas actividades. Y a todo este conjunto es el que se denomina economía informal, ¿no? Obviamente no estamos hablando ahí de actividades ilegales, ¿no? No estamos hablando no sé, pues, de economía a la sombra, ¿no? Estamos hablando de actividades que simplemente comparten algunas características. Generalmente es que no están a veces en un vacío legal, o sea, nadie dice que está prohibido, entonces se puede hacer, ¿no?
tiene que ver también con características de precariedad en las condiciones de trabajo. Muchas veces está relacionado también con la flexibilidad, digamos, de los horarios, de los derechos laborales. O sea, las personas cuando trabajan por su cuenta, no es que van a decir yo trabajo solamente 8 horas, ni van a tener prestaciones sociales, ni van a tener seguros médicos necesariamente, ni tampoco van a tener una protección social, y, y si lo tienen es por su propia cuenta, ¿no? Entonces esto hace de que sea un tipo de trabajo muy precario, pero también muy vulnerable, ¿no? Entonces las miradas ahí siempre van a estar en tratar de pensar en diferentes miradas de cómo hacer para formalizar, ¿no? Entonces vamos a encontrar además que van a haber desde los 70 que se comienza a estudiar este fenómeno de la informalidad, diferentes posiciones y escuelas, ¿no? Yo me siento mucho más cercana a aquella que dice que, bueno, que este desarrollo, este sistema capitalista necesita este sector, esta economía informal, justamente para bajar, reducir costos y hacer de que las empresas puedan maximizar sus ganancias, ¿no? O sea, es parte del sistema, no es algo fuera, no es un excedente, no es otro sistema, no, es parte de él, ¿no? Y esto va a plantear y tiene directo relación con diferentes políticas económicas que se han planteado y, bueno, y políticas sociales para hacer frente a esto, ¿no? En nuestro país, en este momento, un trabajador formal es aquel que tiene RUC, ¿no? RUC o RUS, ¿no? Entonces, eso hace de que tú vas a encontrar que está subestimada el número de trabajadores que nosotros podríamos considerar que son parte de la economía informal, ¿no? Porque basta con que tengas un RUC, aunque no lo uses, ya estás considerado como un trabajador formal en este momento, ¿no? Entonces, las cifras que manejamos son bastante distorsionadas, ¿no? Claro, e inclusive te plantean a un 70% de informalidad. Y me dices que eso aún estaría distorsionado. Está distorsionado porque lo que tenemos, o sea, se supone que en empleo informal estamos alrededor de 73, 74 antes de, ¿no? Estamos hablando, estas son las cifras antes de el COVID. Claro. Entonces, era bastante alto. Tenemos una de las cifras más altas en nuestra región de América Latina. Ya desde 2010, desde la crisis, esa última crisis financiera importante global, la OIT estaba muy preocupada por los altos porcentajes de informalidad que presentaban los países de la región latinoamericana, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar que en nuestro país, que ha tenido un crecimiento, este famoso crecimiento macroeconómico, no ha podido reducir estas cifras de economía informal, ¿no? Entonces, sí teníamos este 73-74% del empleo informal a nivel país, y para Lima se calculaba como en el 57% antes del COVID, ¿no? Que son cifras bastante importantes y y es bien importante también resaltar que eso está muy relacionado con actividades de comercio y de servicios, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Más que con no significa que no haya en otros sectores, pero sobre todo el grueso de las personas y los trabajadores, las trabajadoras del empleo informal, sobre todo en las ciudades donde se concentra, porque no estamos hablando ahí necesariamente, o sea, el trabajo agrícola, digamos que es otro mundo, ¿no? Va a estar concentrado en comercio y servicios. Y esta pandemia lo que ha golpeado precisamente ha sido estos sectores de comercio y de servicios,
¿no? Entonces, el impacto que ha tenido en la economía informal en general y en los trabajadores y trabajadoras del sector informal ha sido así directo, ¿no? Ha ido ahí, ¿no? Claro. Y yo... Ahora, sí, quería hacer una pregunta antes de entrar al tema de la pandemia, que de hecho marca un antes y un después, como bien señala Temis. Un poco en esta idea, ¿no?, de que el elemento común entre los diferentes tipos de trabajo informal es la precariedad, ¿no? Por ejemplo, me parece interesante este dato que mencionas, ¿no?, de que, claro, se habla de que hay un cerca de 30% de trabajadores informales, que esa cifra estaría distorsionada, es lo que comentas, ¿no?, porque basta que tengas el RUS o el RUC para que te consideren trabajador informal. Un poco mi pregunta iba en el sentido de, por ejemplo, ¿cuáles serían las causas, ¿no?, en este caso de, por ejemplo, en algún momento mencionabas que había esta discusión entre los que querían darle el abordaje más estructuralista, ¿no? Pero hay otros quienes señalan de que el tema de la informalidad se reduce a un tema de costos, digamos, de trámites burocráticos, ¿no? Entonces, un poco por ahí, ¿cómo se enlaza eso con estos tipos de trabajos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, que se está hablando también, ¿no? Si bien todavía no estamos entrando en el tema de la pandemia, pero se está hablando mucho de las pequeñas empresas, ¿no? De esto de reactivar la economía. Digamos, ¿eso tiene que ver estrictamente con barreras burocráticas o tiene que ver con esto que más que ver con aquello que comentas respecto a un tema estructural, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con un tema estructural, ¿no? Yo creo que esta propuesta para comprender la informalidad de esta escuela legalista que se le denomina, que hablaba de este Estado que ponía barreras y que, bueno, hemos visto una serie de programas, de políticas dirigidas a esto, pero no hemos visto hasta ahora un impacto o experiencias que hayan mostrado que realmente se ha conseguido no solamente cambiar, aumentar la formalización, por llamarlo de alguna manera, sino tampoco que haya tenido un impacto en las condiciones de vida, ¿no? Generalmente este argumento yo creo que funciona muy bien porque siempre se piensa que este sector informal no paga impuestos, ¿no? Entonces, la idea es de que tributen de alguna manera, ¿no? Entonces, la idea del RUC es esa, ¿no? Incorporarlos y que puedan ser pagadores de impuestos de alguna manera. Pero en realidad yo creo de que es una mirada muy limitada y que no permite entender la complejidad de cómo funciona nuestro sistema desde sus estructuras, ¿no? ¿Y qué sucede? Cada vez que hay una crisis, cada vez que hay algún tipo de problema económico, socioeconómico, lo que vamos a ver es que este sector es el que sostiene la estructura, ¿no? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para una economía como la nuestra de Lima, urbana, el sector textil y de confecciones ha sido en las últimas décadas muy importante. Ahorita está en su nivel más bajo, ¿no? Pero ha habido varios momentos donde su producción daba empleo y su producción era muy importante, ¿no? Y cada vez que este sector le iba bien, ¿no? Y necesitaba expandirse, ¿no? De alguna manera, incluso sus empresas formales recurrían a estos trabajadores informales, ¿no? Porque no se daban abasto, pues, cuando les venía, por ejemplo, un pedido muy grande, ¿no? Entonces, la cadena, ¿no? La cadena económica que iba hasta estas mujeres que bordan, pegan, prendas de vestir en sus propias casas, en sus talleres, eran rápidamente absorbidas y subcontratadas para que pudieran cumplir con los proveedores, ¿no? De la misma manera, cada vez que había una crisis y estas empresas que se veían obligadas a recortar a sus trabajadores, como lo que ha ocurrido en los últimos años, igual ha mantenido estas grandes redes laborales donde trabajan miles de mujeres en condiciones
muy vulnerables y muy precarias, ¿no? Entonces es como el gran colchón del sistema. O sea, yo creo que, yo no soy economista, pero yo creo que si lo pudiéramos explicar, sería como que este crecimiento macroeconómico, ¿no? De cómo ha funcionado, se ha sustentado también en parte porque el gran colchón para que dar empleo a la gente ha sido la economía informal, ¿no? Si tú estabas entre un trabajo y otro, imagínense, o sea, te contratan ni siquiera para 3 meses para no tener estabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué haces entre que buscas un trabajo y otro? Te recurseas, pues, ¿no? Vendes algo, taxeas, o sea, siempre ha habido esta posibilidad, ¿no? De que la gente pueda conseguirse honestamente, o ahí en la línea, ¿no es cierto? Su propia actividad económica, ¿no? Entonces, claro. Y ahorita que tú planteas que de hecho hasta en las buenas épocas del sector textil siempre han tenido esta tercerización y han contratado mano de obra informal, por así decirlo, con eso podríamos invalidar de repente lo que se está proponiendo desde diferentes planes de gobierno para poder combatir la informalidad, tener como una estrategia central el dar crédito a las pequeñas y medianas empresas. Lo que pasa es que ese también es una distorsión del concepto. O sea, yo creo que las micro, pequeñas, medianas empresas, que también incluye son parte de esta economía informal, no tienen los mismos problemas ni puedes tener las mismas políticas y programas para apoyarlos que a los autoempleados, ¿no? Es muy diferente ser un autoempleado, ser un trabajador independiente informal o ser un asalariado de una pequeña, o trabajar como un familiar no remunerado, ¿no es cierto? Es ser un microempresario, ¿no? Son como dimensiones distintas. Entonces, estas medidas podemos mirarlas con cuidado para ver si pueden funcionar o no, porque el crédito efectivamente es importante, pero van a llegar a este sector que está más en mejores condiciones, digamos, porque tiene personería jurídica, otra vez, ¿no? Tienen RUF, tienen RUS, y cuando tenemos este grueso de trabajadores y trabajadores independientes que no tienen necesariamente eso, ¿no? Entonces, sí hay un tipo de informalidad que se podría ver de esa manera, pero no es toda, ¿no? Es un sector muy limitado. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo de que y el problema es que necesitamos programas y políticas, no de corto, o sea, sí, hay medidas que se tienen que hacer en el corto y mediano plazo, pero necesitamos procesos más largos, ¿no? En realidad necesitamos, primero creo que ponernos de acuerdo de a qué nos referimos con combatir la informalidad, ¿no? ¿Qué significa formalizar, ¿no? Vamos a seguir esperando que sea simplemente que tengan RUP y que paguen los impuestos, de eso se trata. Yo creo que se trata de otras cosas. Para mí se trata de mejorar las condiciones de vida y que para eso se necesitan mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? En este momento, y esa es la urgencia, necesitamos garantizar que las personas trabajen en las mejores condiciones posibles. Y si tu lugar de trabajo es la calle, como espacio público que tiene que ser gestionado por gobiernos locales y ahí entran a ver una serie de sectores, bueno, pues tenemos que garantizar que estas calles, estos espacios públicos tengan las mejores condiciones posibles sanitarias para empezar, ¿no? Temis, Y eso es algo que se está viendo, ¿no? sí, justamente quería preguntarte sobre ese punto, ¿no? Que digamos que la derecha, la mirada neoliberal siempre es tocar la informalidad desde un punto de vista de que gente que paga impuestos y gente que no paga impuestos, ¿no? Es siempre, lo quieren plantear de ese modo, digamos que la palabra formalidad, informalidad, como que ese sector ideológico se le ha apropiado, ¿no?
Pero tú planteas, pues, y me gustaría como que ahondes más, en que esto de formalidad e informalidad no, o sea, no es solamente pues una cuestión legal, ¿no? De que yo promulgo una ley que tales trabajadores de tal sector ganan este sueldo y por lo tanto la empresa que le pague este sueldo, no sé, 500 soles, que no alcanza, digamos, para un modo de vida digno, ya entra a un rango formal y digamos que esa es la meta que tienen, ¿no? Pero digamos, ¿cuál en sí sería el gran beneficio de tener un país verdaderamente formal, ¿no? O una economía verdaderamente formal que sobrepase pues estos cánones que la mirada neoliberal nos quiere imponer, ¿no? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. Desde mi punto de vista, yo creo que, eh, a ver, ¿qué ventajas tendría? Yo creo que para empezar, tendríamos una población que en debería comprenderse o sea, debería estar en un proceso de mejora continua de sus condiciones de vida, ¿no? O sea, para mí formalizar es eso. Y, y yo creo que es necesario, hay una serie de condiciones necesarias. Para empezar, es que se tiene que como refundar la relación eh, con el Estado, ¿no? De este trabajador, ¿no? De que le importa al Estado, ¿no? No solamente de que quiero que pagues el impuesto, ¿no? Es que quiero saber dónde estás, qué estás haciendo, qué necesitas, ¿no? Quiero saber que el CIS está registrado en el CIS, porque es algo que está dentro de mis políticas, está y te puedes registrar gratuitamente. Hay trabajadores que no lo saben, hay trabajadoras que no están registradas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, estamos en mejores condiciones ahora con el CIS para que ocurra lo que ha ocurrido que hace unos años, porque por lo menos hay CIS, ¿no? O sea, si se ponen a pensar así, hace unos años ni eso había, ¿no? Este, entonces, en ese nuevo pacto, si ustedes quieren, entre el Estado y estos trabajadores y estas trabajadoras, se tiene que comenzar a replantear una serie de condiciones. Bueno, ok, ya sé dónde estás, qué estás trabajando, a qué te dedicas, lo que necesitas. Ahora yo también voy a pedirte, ¿no? Que cumplas con tus deberes. Necesito que mantengas este horario, necesito que hagas estas capacitaciones, necesito que mantengas este protocolo sanitario, necesitamos que participes, en fin, y se comienza a entablar una nueva negociación, ¿no? Yo creo que nada de eso está en la mira, ¿no? O sea, como tú bien decías, informal es el ilegal, ¿no? Y les duele en el alma cuando se ponen a pensar de que dentro de las empresas formales también hay informalidad, ¿no? Y lo hay, ¿no? Muchas veces además lo hacen porque simplemente no podrían tener el margen de ganancias con costos, ¿no? O están en la línea, ¿no? Están en la línea a partir de la terciarización, en fin, una serie de mecanismos que les permite hacerlo. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención que no sé, por ejemplo, el gran comercio, ¿ya? El comercio al por mayor, ¿no? Hace unos años, ya bueno, 2012, justamente, precisamente Rodrigo, yo realicé, fui parte de los equipos de investigación en un par de estudios y los dos, por diferentes motivos, estuvieron también trabajando esta zona del mercado central, ¿no? Y con comercio ambulatorio. Y era bien interesante porque efectivamente ellos no pagan impuestos directos, o sea, no es que hagan pues su renta, ¿no? Su impuesto y paguen anualmente, pero sí pagan los indirectos, ¿no? Y era bien interesante ver cómo en aquellos trabajadores, dependiendo del rubro, ¿no? Obviamente, pero en aquellos comerciantes de la vía pública, compraban sus insumos a tiendas formales, a distribuidores formales, ¿no?
Y en ellos está ahí el enlace entre lo formal y lo informal también, ¿no? Y son un eslabón. Y es bien interesante porque lo que vemos ahora es que ese eslabón está siendo reprimido, empujado, enfermado, porque no se le dan las condiciones para que mantenga sus protocolos sanitarios. Y claro, muchas empresas, muchos negocios, muchos distribuidores de la zona de mercado central, por ejemplo, están dejando a los informales afuera, ¿no? Haciendo lo que hagan y no vienen acá, ¿no? Y a nadie se le ha ocurrido hacer estos enlaces, ¿no? De ayudarte, ¿cómo te ayudo para que mis productos, el público no va a entrar a una galería porque no son muy saludables, que digamos, ¿no? Ni muy ventiladas, pero tú sí puedes sacar mis productos, ¿no? Pero de una manera ordenada, ¿no? Y hacer esta cadena que informalmente se construye, organizarla de mejor manera, ¿no? Para que no compitan entre sí, sino para que sean parte de la cadena de distribución, ¿no? De comercialización. Entonces, sí, yo creo que son miradas muy, muy productoras del problema, y que no reconocen algo que es muy importante de la economía informal, que es muy diversa, es muy heterogénea, ¿no? Estamos hablando además de trabajadoras, de trabajadores muy vulnerables, ¿no? Donde están aquellos que además por diferentes motivos no les es rentable, por decirlo de alguna manera, ingresar a este trabajo precario que ofrece el sector formal, ¿no? Para ganar el mínimo, ¿no? No sabes la cantidad de veces que yo he entrevistado sobre todo a comerciantes de la vía pública y me sacaban rápidamente las cuentas y en toda su precariedad ganaba más que el mínimo, pues, ¿no? Y les permitía tener horarios, por ejemplo, a mujeres para poder recoger a sus hijos, a sus hijas de los colegios, ¿no? O poder turnarse con la pareja para cuidar la casa. En fin, una serie de cosas que les permitía mejores condiciones que estar en un trabajo de 14 horas, sueldo mínimo, más las horas de transporte, en fin, ¿no? Entonces, ahí no hay competencia, pues, ¿no? O sea, los trabajos que se ofrecen desde el sistema formal a sueldo mínimo no son atractivos, ¿no? Ahora, también hay algunos empleos que son especialmente complejos. Yo sé que, de hecho, en el último informe que sacó WIGO el mes pasado, en febrero, tocan el tema de las trabajadoras del hogar. De hecho, menciona que un 70% de las encuestadas dijo que su empleador lo despidió. Y justamente en medio de la cuarentena, y eso lo recuerdo muy bien, porque salió Vizcarra en sus clásicas conferencias de prensa, anunció y aprobó la ley de trabajadores del hogar, ¿no? Yo sé que hubo todo un debate con respecto a esto, sobre si en realidad las iba o no las iba a beneficiar. Entonces yo creo, y es lo que me pregunto, si en realidad es un buen momento para formalizarlas. Yo de hecho seguí mucho el tema, vi una entrevista que le hacían a una de las dirigentes más conocidas de las trabajadoras del hogar, y lo que ella mencionaba era que creía que, o bueno, ella aseguraba que casi la mayoría de empleadores estaban ubicados en nivel socioeconómico A y B. Estuve estudiando, de hecho, eso, leí un informe de la OIT que, bueno, decían que en realidad no se tienen porque la mayoría son informales, pero sí se puede ver que no solo hay empleadores en el nivel socioeconómico A y B, sino que también está en el B y en el C. Y claramente eso creo que es bastante obvio que no van a poder sustentar un sueldo que antes no daban, lo que no hace, por otro lado, que no sea justo que lo reciban. Entonces, ¿cómo se puede, no sé, cómo se puede ver esto de la ley de las trabajadoras del hogar? O sea, tendríamos que asumir en todo caso
que sí van a haber despidos, porque en realidad no todas las familias de repente clase media baja, deberían contar con una trabajadora? A ver, mira, el tema de trabajo doméstico es fascinante, ¿no? O sea, en el sentido de su complejidad y todo lo demás. Sí. Eh, yo, lo que yo no creo que haya sucedido es que porque se promulgó la ley, hubo los despidos. Eso ya venía No, de antes, ¿no? O sea, ha sido un tema, por la COVID. ha sido simplemente por la pandemia y porque en esta negociación trabajadora, porque la mayoría son abrumadoramente mujeres con la familia, la condición que les pedían era que no saliera, ¿no? Entonces, y si salían, perdían el trabajo. Entonces hay muchas también trabajadoras de que no iban a aceptar esas condiciones, tenían sus propias familias, ¿no? Y he entrevistado a raíz de este estudio que mencionas, María, que es un estudio que se hizo no solamente con trabajadoras, sino también con recicladores, con canillitas, Sí, claro. con vendedores de la vía pública, ¿no? Trabajamos nosotros 216 entrevistas que las hicimos telefónicamente y a mí me tocó hacer algunas con dirigentes y también con trabajadoras del hogar. Y habían algunas que me decían que, bueno, que estaban trabajando y las condiciones eran muy malas, ¿no? Porque también el encierro, ¿no? En muchos sentidos en contra, o sea, se habían sentido cohesionadas a quedarse en las casas. Había las relaciones no fueron las mejores, ¿no? De convivencia, de relaciones laborales, ¿no? El proceso ahí yo creo que va a ser muy complicado, o sea, estamos en una sociedad donde este trabajo doméstico no es valorado, o sea, en verdad es parte de esta discriminación que hay y está pensado de que allí se cruzan muchas cosas, ¿no? En el trabajo doméstico, de tener a una trabajadora del hogar, entran temas de clase, de raciales, y encima de género, porque el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no es valorado, ¿no? Entonces, más allá de la ley o no, yo creo de que efectivamente es algo transversal. No se trata solamente de que los sectores socioeconómicos, los niveles más bajos, no puedan cumplir con lo que dice la ley, ¿no? Yo no creo que se limite solamente a si tienen las condiciones económicas para hacer lo que la ley dice y no sé, cumplir con las gratificaciones, los meses de vacaciones, las prestaciones. No creo que se trate solamente de eso. Yo creo que Claro. hay temas de discriminación más de fondo ahí, ¿no? Yo estoy segura de que sí, pero más que nada te lo decía porque si algo podemos darnos cuenta de las trabajadoras del hogar es que no proveen al hogar de esta rentabilidad que otro tipo de empleos pueden darle a un empleador. Entonces, lo que yo en realidad estuve estudiando era si de repente era un problema de que, claro, los niveles socioeconómicos más bajos se veían de repente la necesidad de contratar a una trabajadora del hogar por el hecho de que de repente el Estado no provee de algunos servicios como por ejemplo guardería. Sí, claro. Y saben muy bien que, bueno, para trabajar las personas necesitan dejar a sus hijos, ¿no? Entonces, y ahí más o menos es que se conecta todo esto de, bueno, yo no gano mucho y doy ahí como que menos y si me dan como que un mínimo para pagar, no voy a poder pagarlo. Por eso te decía, si es que el, de hecho, que es una lucha que reconozco, la ley de trabajo del hogar, iba a ser que sí se pierdan una cantidad de empleos considerables. Y si tendríamos que asumir eso. Mira, yo creo que mientras haya una demanda por las tareas y por el trabajo doméstico, la demanda por ese tipo de trabajo siempre se va a mantener, ¿no? ¿Y va a ser informal o va a ser formalizable?
O sea, y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Antes de la ley había ese trabajo y había quienes trabajaban en mejores condiciones y quienes trabajaban en peores condiciones. Yo creo que hay, y va a seguir pasando, o sea, efectivamente hay una demanda para que cuando la familia, las personas, la pareja, la madre, el padre no puedan realizar esas tareas de cuidado, porque no hay servicios de este tipo de tareas de cuidado para la familia, se recurra a contratar a una persona, ¿no? El tema está y esta demanda es permanente, o sea, porque las tareas de cuidado no puedan, o sea, no es que las haces un día y mañana, mira, hoy día comimos, mañana no, pues es todo el tiempo, ¿no? Entonces, el gran colchón que hemos tenido en nuestra sociedad siempre han sido las redes familiares, ¿no? La abuelita, la tía, la mamá, ¿no? Siempre ha sido apelar a las redes. Pero algo que hizo esta cuarentena fue que cortó eso, ¿no? Y ahí, así como reforzó en algunos casos, porque algo que veíamos nosotros mucho era esta organización de las viviendas multifamiliares, ¿no? Que ha permitido también compensar y que permite también compensar tener tu red ahí un piso más arriba, un piso más abajo, eso también ayuda mucho, ¿no? Pero ya no es un fenómeno tan extendido como era, la ciudad ha crecido, ya no es un fenómeno tan cercano como era hace unos años, ¿no? Y efectivamente allí el Estado tiene mucho por hacer, ¿no? También preguntabas, María, si era un buen momento para formalizar. Y yo creo que dependiendo cómo entiendes formalizar, siempre va a ser un buen momento, ¿no? Es exactamente lo mismo, o sea, es la contraparte, si quieres, a flexibilizar las leyes laborales, las reglas, los reglamentos laborales, ¿no? Es que estamos en crisis, hay que flexibilizar, alto, ese es el estándar, ¿no? O sea, la mayoría estamos peor que eso. Entonces, si eso baja, todos bajamos, ¿no? Entonces, lo mismo. Si trabajar precariamente, vulnerablemente, como los trabajadores, las trabajadoras de economía no formal, es lo más bajo, bueno, si comenzamos a subir la valla, todos y todas nos vamos a beneficiar, ¿no? Ahora, otra vez, creo que hay que definir y debatir qué se quiere con eso, ¿no? A mí estas condiciones, en este momento, por ejemplo, me parece que sí son buenas condiciones para formalizar. Para empezar, para registrar a las personas que están trabajando, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Cómo es posible que se haya querido dar un bono y no se sabía dónde estaban las personas? Ni qué hacían, sí, ¿no? Ni que se tuviera un registro. ¿En dónde viven? ¿No? O sea, no, es un buen momento. Y nomás ya es un paso adelante. Sí, Víctor. Justo lo acabas de mencionar también, ¿no? El tema de los bonos, ¿no? Cómo la pandemia ya ha sido comentando, de hecho, algunas cosas, ¿no? Pero cómo la pandemia, digamos, ha marcado, sí ha marcado, y entiendo que sí, por lo que estamos conversando, un antes y un después en torno a los tipos de trabajos informales que hay, ¿no? Porque, digamos, el hecho de hacer trabajo desde casa, ¿no? El teletrabajo es un privilegio en este contexto, ¿no? Entonces, digamos, si podrías profundizar un poco en todo eso, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido el impacto en ese, digamos, por poner un número, ¿no? En ese 70% de trabajadores informales que ya sabemos, por lo que también estamos conversando, que no es una cifra tan exacta, ¿no? Pero digamos, cómo la pandemia ha impactado ahí, ¿no? Sí, bueno, yo lo que te puedo decir es comentarte es de los resultados que hemos hecho, de que mencionaba María hace poco, desde Wigo hemos comenzado a difundir desde el mes pasado y que ha mostrado en este estudio para estos sectores de trabajadores y trabajadores informales resultados muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el 63% de las personas que entrevistamos pasaron hambre, ¿no? Y de estos, el 61% de los hogares, incluso con niños y niñas, también reportaron
pasaron hambre, ¿no? Dejaron de trabajar, ¿no? O sea, es bien fuerte. Las personas que, por ejemplo, todo el mes de abril, un porcentaje muy alto de las personas que participaron en el estudio respetaron la cuarentena, a pesar incluso de haber sido declarados trabajadores esenciales, y tuvieron cero ingresos, ¿no? Y esto significó, pues, que dejaron de recibir ingresos, se endeudaron, vendieron las pocas cosas que tenían, dejaron de la renta de sus habitaciones, viviendas, se mudaron, se fueron a casa de familiares, en fin, una serie de cambios que hicieron fuertes, grandes, eh, para poder cumplir la cuarentena, ¿no? En realidad, en los porcentajes de estos sectores que nosotros entrevistamos que salieron a trabajar, fueron una minoría, ¿no? Y los pedidos por que los dejen trabajar, ¿no? Es el más grande, ¿no? Es muy fuerte. Eh, eh, y están, porque hasta ahora, ¿no? Viven en las mismas condiciones de que no encuentran autoridades que les garanticen las condiciones necesarias para poder trabajar en la calle, muchos de ellos, pero en las condiciones sanitarias mejores posibles, ¿no? Eh, entonces sí, ha sido muy fuerte. Eh, eh, Hay en trabajadoras del hogar, por ejemplo, de las de personas entrevistadas, el 70% había perdido su trabajo. Eh, en muchos casos estaba relacionado a que las familias tampoco sabían, por un tema de seguridad y por otro lado el tema de que no sabían si iban a poder seguir pagando. Eh, en fin, una serie de situaciones equivalentes a esta, ¿no? Recicladores simplemente pararon porque les prohibieron entrar a sus zonas de recolección de residuos, ¿no? Eh, y, y el tema hay algo bien interesante para quienes quieran revisar este informe, estos resultados de investigaciones, ¿no? Que de todas maneras estos trabajadores informales fueron contactados a través de sus organizaciones, ¿no? Y nosotros sabemos que los trabajadores, las trabajadoras organizadas son las que están en mejores condiciones que aquellos que realmente trabajan por su cuenta y que no están organizados de ninguna manera, ¿no? Más allá de la formalidad o informalidad. Sí, estoy dentro de la informalidad. Los que están organizados son aquellos que, por ejemplo, tienen alguna relación o la han tenido algún vínculo con la municipalidad, sea por el permiso de paradita para vender, sea por un proyecto, lo que sea, ¿no? Entonces, de todas maneras, este ha sido como un sector de trabajadores y trabajadoras y sabemos que hay quienes están peor todavía, ¿no? A quienes no les van a preguntar, a quienes no los van a llamar por teléfono para saber cómo están, ¿no? Las organizaciones ahí, dentro de todo, han sido como un vínculo, ¿no? Se han mantenido, a pesar de las precariedades, porque tampoco es que hayan podido estar tan activas, ¿no? Pero algo de tejido social hay, ¿no? Claro. Que ha servido, ¿no? Entonces, sí sabemos que ahí deben haber muchísimos trabajadores y trabajadoras que ya han pasado en condiciones mucho más precarias, ¿no? Y claro, ¿y qué tanto, y esto no sé si es ya una de las preguntas para terminar, qué tanto se ha acercado el gobierno a estos gremios que podrían ser informales, de repente a los recicladores, qué tanto los ha apoyado? Yo inclusive me pongo a pensar, a veces escucho el noticiero al ministro de la producción hablando que está, bueno, coordinando cosas en Gamarra, y siempre se menciona, y estos son los formales. Entonces, yo me pregunto, pero hay medidas, se han acercado no solo para llegar, como por ejemplo con el bono de independiente o un bono para porque te ven como vulnerable, directamente como gremio, entendiendo la necesidad que tienes de tu trabajo,
¿Se ha llegado a acercar el gobierno? En general, no. ¿Ya? Yo creo que a quien les correspondería, sobre todo con algunos sectores de trabajadores, es a los gobiernos locales. Pero los gobiernos locales no, salvo algunas acciones muy, muy puntuales, ¿no? En el caso de recicladores, por ejemplo, ahí sí hubo un vacío importante de una buena cantidad de tiempo, porque hay un programa de formalización de recicladores que está siendo ejecutado en diferentes distritos de Lima, y es coordinado de alguna manera por el MINAM, ¿no? Y yo creo que y ha habido un momento en que simplemente las municipalidades prohibieron el reciclaje, ¿no? De estas asociaciones formalizadas, reconocidas, ¿no? Por las municipalidades, y se sintieron como que abandonadas, pues, porque las municipalidades les quitó los permisos para transitar y ya no tenían cómo trabajar, ¿no? Sé que el protocolo que generó el Ministerio del Ambiente además era muy caro para ellos como para invertir en tener sus materiales y todo lo necesario para hacer este protocolo sanitario, ¿no? Entonces se demoraron, ¿no? Han habido algunas municipalidades que apoyaron, otras que no. Y el FINAM tuvo un acercamiento, digamos, un poco tardío, pero comenzó a hacer una capacitación, ¿no? Hubo una reacción lenta ahí, pero hubo al menos algo, ¿no? Cuando en verdad si ustedes se ponen a pensar en un momento de pandemia, de cuarentena, con familias encerradas en la casa, no te digo en todas partes, pero digamos en muchos distritos de la ciudad, era un momento, o sea, clave como para poder promover el reciclaje, ¿no? Sí. La segregación de la fuente, ¿no? Todos los temas ambientales, y lo ambiental, lo sanitario están ahí, ¿no? Entonces, se ha podido hacer cosas muy interesantes, han podido, pero en realidad esto no ha sido parte de la agenda, ¿no? Con otros sectores de trabajadores, por ejemplo, los que venden venta de periódicos, no, ningún sector se ha acercado a capacitar, comerciantes de la vía pública tampoco, ¿no? Los comerciantes de mercados, por ejemplo, se han autoorganizado y se han han hecho sus protocolos. El Ministerio de la Producción, como bien dices, fue a los formales y organizó otras ferias en vez de organizar las paraditas y los mercados que ya existían, ¿no? Entonces, no ha sido una mirada que ha entendido, digamos, la dimensión del problema, ¿no? Yo creo que la dimensión del problema es que ahora se tiene que garantizar que la gente chambee y chambee en las mejores condiciones posibles. Ordenadamente, organizadamente, desde WIGOS estamos haciendo constantemente invitaciones a los diferentes sectores de los ministerios para que se acerquen a las organizaciones, a las municipalidades para que se acerquen a las organizaciones. Es una manera más fácil, creemos, de sincerar los patrones de las personas que trabajan en los distritos y a su vez que tienen familias, y es una forma más directa de llegar a ellos. Y de comenzar a entender cómo funcionan sus territorios, ¿no? Yo creo que no hay un enfoque territorial para solucionar un tema como, por ejemplo, todo lo que es el comercio de víveres, ¿no? Y tratar de evitar aglomeraciones, porque se piensa que la aglomeración necesariamente es desorden, es contagioso, ¿no? Cuando ya hemos visto que hay mercados que funcionan de manera muy ordenada, muy organizada, muy limpia, ¿no? Y es una oportunidad pedagógica, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que, en verdad, si nuestros gobiernos locales, si el Estado, en verdad, asumiera, creo que el darse cuenta de que estos trabajadores y trabajadoras
no basta pues difundir por redes, ¿no? Porque están en la calle trabajando, o sea, se necesita ir a la calle y acompañar en el trabajo, ¿no? Necesita instalar lavaderos públicos porque sabemos que esa manera es más segura de desinfectarte las manos, más que el gel incluso, y es más barata, entonces hagamos lavaderos, ¿no? En fin, una serie de cosas que se pueden hacer para que las calles sean lugares más seguros y enseñando esta seguridad y apostando por esta salud pública. Yo creo que estamos también trabajando en ciudadanía, ¿no? Sí. Y así como tú ejerces tus derechos, también vas a tener que ejercer tus deberes, ¿no? Entonces ese es este nuevo trato, que yo creo, este nuevo contrato social, si quieren, político, ¿no? Que se tiene que refundar de alguna manera, ¿no? A cambio, lo que han recibido estos trabajadores, es la incautación de sus bienes, que los traten como si fueran delincuentes, un maltrato permanente. En los medios de comunicación ustedes saben cómo los tratan. Ser informal es prácticamente ser pues un delincuente, ¿no? Una criminalización de la informalidad que es, o sea, para el porcentaje y el sector, lo que representa de la población, es impresionante, ¿no? Y es una constante. Sí, justo quería hacerte dos últimas preguntas, Temis. Bueno, ya una de las preguntas que te quería hacer ya lo abordaste, que era un poco esto, ¿no? O sea, los ambulantes en el último año prácticamente se les ha tratado como si fuera un problema de seguridad ciudadana, como si fueran delincuentes, ¿no? Y no más bien intentar abordar el tema desde una problemática social. Y esta mirada que tú dices, ¿no? O sea, es una oportunidad de refundar la misma concepción del trabajo en la calle, ¿no? O sea, acá, por lo menos en Lima, con esto de los alcaldes que luego también se fueron replicando en otras partes de Perú, en la que perseguían a los ambulantes, se olvidaba de que en el Perú hay una tradición que es muy antigua, ¿no? Que es esto de las ferias dominicales, que no exactamente después son en algunos lugares las ferias dominicales, pero es la apropiación y la gestión del espacio público, ¿no? Y además esto interesante también de que los mejores lugares para evitar el contagio masivo, por decirlo de alguna manera, son los espacios abiertos, ¿no? Y qué mejor lugar que la calle, ¿no? Para abordar eso, ¿no? Entonces ahí solo te pediría si nos puedes complementar algunas ideas más que nos permitan un poco acabar o romper este estigma, ¿no? De abordar el tema del ambulante como si fuera un delincuente, ¿no? Eso por una parte, y una última pregunta que quería hacerte era, bueno, estamos en pleno contexto electoral, ¿no? Entonces, si tú veías, ¿no? En el escenario político de los muchos candidatos al Congreso y de los varios candidatos a la presidencia, si tú veías que se estaba abordando el tema de la informalidad de manera seria, ¿no? Sin caer en lugares comunes, sea ya, por ejemplo, reducir el tema, bueno, hace un momento alguien planteó la pregunta, bueno, un tema de créditos a los microempresarios, un tema en otros casos, un tema de viejas recetas, ¿no? De que, bueno, hay que bajar más las vallas, ¿no? Porque el problema de la informalidad se reduce a que las empresas pueden, o la gente no se puede formalizar, ¿no? Entonces, si tú ves que si hay algún intento de abordar de manera seria, o tú más bien crees que todavía no, que más bien un poco se está cayendo en lugares comunes y en viejas recetas, ¿no? Esas dos últimas cuestiones, Temi. Mira, sobre los ambulantes, creo que de todos los sectores es con el que más he trabajado. Y yo creo que ahí hay muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? A ver, es que hay varias distorsiones, ¿no? Por ejemplo, hasta antes de la pandemia yo conocía varias municipalidades, por ejemplo, que estaban interesadas en hacer como registro, como su propio CISFO, ¿no? Del que tiene MIDIS, para registrar a sus ambulantes, para solamente autorizar a aquellos, y esto es alguna tendencia en algunos gobiernos locales, solamente autorizar a que trabajen en su distrito a personas que viven en su distrito, ¿no? Y sacar a los demás, ¿no? Y cuando la lógica, yo me acuerdo que alguna vez a un funcionario dije, ¿y usted vive en este distrito o vive en otro? ¿No? Porque, o sea, la dinámica, las dinámicas económicas, las dinámicas de la ciudad no necesariamente tienen estos límites distritales, ¿no? Entonces hay una falta
muy grande de este enfoque del territorio, ¿no? Yo creo que algo que no se ha hecho es también dentro del comercio ambulante hay diferencias, ¿no? Yo creo que estamos en un momento crítico de que hay más ambulantes que antes, que están en mucha necesidad, ¿no? Acuérdense que también tenemos una importante plan de inmigrantes venezolanos. Ya antes de la inmigración venezolana, tú le preguntabas al comercio ambulatorio cuáles son los principales problemas del comercio ambulatorio y te iban a decir que había mucha competencia, ¿no? Entonces, esto ya era un tema que se ha complicado, ¿no? Entonces, yo creo que hay una falta del manejo territorial y que hay zonas de la ciudad que deberían tener un tratamiento especial y que se puede tener un tratamiento especial que mejore las condiciones de trabajo para todos. Efectivamente, hay también la necesidad de que no todos y todas los trabajadores van a poderse mantener como ambulantes todo el tiempo. O sea, hay que resolver la crisis, pero mirando también más adelante, ¿no? Y vamos a encontrar también ahí que hay un sector que está dispuesto y tiene además las condiciones para hacer otras cosas. Entonces, estos programas de reconversión laboral son clave y son urgentemente necesarios, ¿no? Y esto yo lo relaciono con estos programas que están saliendo ahora de Activa Perú, o sea, estos nuevos programas de empleo que yo creo que son muy necesarios porque van a ir, o sea, hay un sector que va a ir donde haya chamba, o sea, es más o menos como automático, ¿no? Creo que parte de este enfoque territorial también hace de que algunas zonas, algunos distritos de la ciudad que no son tan céntricos, o sea, que no es La Victoria, pues, no es el distrito de Lima, no es San Martín de Porres, no es Rímac, que tienen estos grandes mercados, no es San Juan de Miraflores. Hay zonas que son más complicadas que otras, pero estamos hablando de otro tipo de distritos que podrían organizar perfectamente circuitos entre sus zonas de mercado y sus paraditas, ¿no? Porque las paraditas ahora se convierten en buenos lugares más salubles, ¿no? Más al aire libre, en espacios públicos, se pueden organizar mejor, incluso separar los puestos, se pueden hacer vías, rutas peatonales para alcanzarlos y podrían funcionar bastante bien, ¿no? Hay experiencias muy bonitas en algunos distritos, que yo tengo algunos datos, en Caraballo, en Comas, de paraditas, por ejemplo, que han hecho una relación con los vecinos y las vecinas de la zona y han, por ejemplo, sido los principales proveedores de los recursos para mantener las ollas comunes, ¿no? A cambio de algunas otras cosas, ¿no? Entonces ha habido ahí unas redes bien interesantes sociales que se han mantenido y que han trabajado, que han fiado, por ejemplo, ¿no? Ya el hecho de fiar, que significa una confianza, ha permitido a los vecinos poder cocinar, pues, porque te pago dentro de 2 semanas, ¿no? No ahorita, conseguimos chamba, hacemos la chancha y te pagamos, ¿no? Entonces, eso ya es unas experiencias que tenemos que ayudar. Sé también de algunas municipalidades, poquitas, ¿no? Que han comenzado a acelerar estos permisos que han tenido de procesos. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, que han comprado casas y que necesitaban el cambio de zonificación o los permisos de construcción para construir sus propios mercados y dejar la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas municipalidades que con esto de ordenar la calle, porque está poblada en este momento, han comenzado a agilizar estos trámites, ¿no? O deberían hacerlo más para poder sacar a trabajadores ahí y liberar un poco, ¿no? Airar un poco las calles. Sobre las propuestas, en verdad no las he revisado, no he visto, no he escuchado nada que me haya parecido particularmente interesante como para que yo diga si voy a leer bien. No, la verdad que no. Aún espero darme con grandes sorpresas. Es mi tarea ahora, ¿no? Tenemos que, justamente estamos hablando de hacer esta revisión de los planes de trabajo.
los planes de gobierno, perdón, pero sí creo que incluso para este gobierno que todavía tiene unos meses, sí podría trabajarse varias cosas, ¿no? Y creo que se podría buscar la manera de que desde el gobierno central promover que los gobiernos locales comiencen a manejar sus territorios y a gestionarlos de otra manera, ¿no? Necesitamos esta organización, este orden, esta gestión del territorio desde los gobiernos locales, ¿no? El ministerio está muy lejos, está muy arriba, ¿no? Está muy, muy alejado, ¿no? Le correspondería a los gobiernos locales. Pero creo que los gobiernos locales a veces no están viendo estas cosas, ¿no? No se están comunicando con sus con la gente, ¿no? Están bastante alejadas, ¿no? Y había algo más que me preguntaron que se me ha ido. No, eso eran las dos preguntas que te hacía. Sí, más bien muchas gracias, Temis, por haber participado, por haber aceptado la invitación. Ha sido una conversación bastante interesante. Creo que nos queda claro que la informalidad es un fenómeno bastante amplio, que no se reduce a un tema de legalidad e ilegalidad o una línea, digamos, que defina lo uno y lo otro, y que digamos, transitar hacia algo distinto pasa por mejores condiciones en términos generales del trabajo y también mejores condiciones de vida, ¿no? Que tienen que ver con aspectos más estructurales que con vallas estrictamente. ¿No? Esperamos más adelante nuevamente contar contigo para poder quizás analizar ya en detalle medidas que, por ejemplo, implementen el siguiente gobierno, no sé, estamos todavía en un contexto bastante donde las cosas están redefiniéndose, me parece, entonces la invitación hacia adelante queda extendida. Y bueno, gracias también María, gracias Néstor, y gracias a los que nos han estado viendo, y nos vemos en la siguiente edición especial. Igual tenemos hasta el 11 de abril unas ediciones especiales de Cata, donde vamos a tratar de profundizar en algunos temas que consideramos importantes, como ya María mencionó, y que no deberían dejar de abordarse en esta campaña, ¿no? Bueno, nos estamos viendo en la siguiente edición. Ok, chao. Chao, gracias.